Bueno, buenas noches, saludos. Tuve un pequeño problema con la transmisión en vivo, así que voy a hacer el programa un poco grabado y lo vamos a colgar. Se me dañó el software de transmisión y bueno, lo vamos a hacer el programa igual y lo vamos a presentar dentro de un poquito, dentro de una media hora. Y bueno, vamos a ir resolviendo, pero no vamos a dejar de hacerlo. Como lo prometido es deuda, se hace, se cumple. Recuerden, este es un canal de cultura general que habla de filosofía, de historia, de educación, de cultura, política, de muchos temas que se ponen en grabado, ¿ok? Algunos se hacen con inteligencia artificial y otros se hacen directo, como este programa que lo estamos haciendo en transmisión directa. Lo vamos a hacer como tal. Bueno, hoy el programa trata sobre la transmisión de mando de Donald Trump y todo lo que ha venido a partir de allí, como es el caso de las verdades, de las amenazas de él y las amenazas expansionistas, pues, y sus deportaciones, las negociaciones con Maduro, todo esto. Eh, perdón, hace un poco de frío donde estoy ahorita, estoy en una montaña. Desde la llegada de Trump, bueno, al gobierno norteamericano, e incluso desde antes, este se ha dedicado a hacer una serie de amenazas a los países latinoamericanos o a la doctrina Monroe, e incluso a países europeos, a China, a Rusia, a los BRICS, en general, al mundo entero. Eh, Prácticamente está en pelea con todo el mundo, porque está lógicamente luchando por el imperialismo, el poder hegemónico de Estados Unidos en el control. De eso, bueno, iremos hablando más o menos. Por el momento, voy a explicarles que Trump lo ha hecho a través de los medios de comunicación, en las redes sociales, en una especie de, ¿cómo decir?, de presentación hollywoodense, pero por redes sociales y por los medios de comunicación regulares de televisión y prensa y eso. Eh, Cabe destacar que no es ningún loco, o sea, Trump no está nada loco, lo que está bien claro en lo que está haciendo. Eh, Hay quienes lo tildan incluso de fanfarrón, de hablador, pero no. Él sabe lo que está haciendo porque desde que tenía su programa en televisión hace muchos años, hay poca gente que se recuerda de esto, él, él era así. Él utilizaba el medio para amedrentar a las personas que querían trabajar con él, se quedaba como los mejores en el programa, pero le avisaba, le decía a los demás, no me vengas a buscar si no estás al nivel que yo quiero. Eh, Décadas atrás lo ha estado haciendo a través de los medios. La idea de esto es hacer ver a sus votantes hoy en día que cumple su palabra porque tiene la intención de la reforma constitucional. Ojo, eh, él quiere ir a la reelección, de hecho perpetuarse como un emperador. Y uno de los pedidos en contra de lo que ha hecho tanto la oposición, que es ese justamente aquí en Venezuela, sobre lo que ellos llaman que es una dictadura, pues la reelección indefinida. Pero eso es un tema en lo que vamos a hablar más adelante. Eh, Esa oposición cuarto republicana, pues, en Venezuela, que van a decir ahora, pues, o sea, la pregunta es qué van a hacer ahora con respecto a Trump. Entonces Trump es un Maduro más, es un chavista más. ¿Por qué? Porque está pidiendo para su país más o menos lo mismo que hay en Venezuela. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante en otro programa. Entonces Trump también quiere sobre todo amedrentar a los países que tienen convenios con ellos, que comercian o que están bajo la influencia mediante la bota militar o económica de ese país, como las subvenciones o ayudas para ciertas cosas como el ámbito militar. eh, También está para las ayudas a ciertas ONG, ¿verdad? Y eso se ve sobre todo en el caso ahorita en Brasilia, en Colombia y en otros países,
de acá de Latinoamérica, lo que llaman el patio trasero, en cuanto a lo que es el control, la dominación que han tenido durante prácticamente 200 años de nosotros. O sea, luego tenemos también la parte de los aranceles, que si bien afectan más a Estados Unidos en cuanto a la subida de los precios, pero que se compensarían con el ingreso de los recursos de los países que van a explotar, que se postren ante ellos tras las amenazas, y el ingreso de las empresas que se robarán con eso. Empresas de terceros países que están en México, que están al subir los aranceles, entonces sale muy caro enviar mercancía a Estados Unidos, entonces vámonos a Estados Unidos. Así se han robado todo, como el caso de lo que hacen con la parte de la migración, de eso vamos a hablar también en un tema aparte. Hoy vamos a tocarlo un poco, pero vamos a hablarlo en un tema más complejo. Entonces, bueno, estos países que se postren y el ingreso de las empresas que se roban va con la idea de reimpulsar su anterior política del gobierno anterior, los que no recuerdan el gobierno anterior, de regreso de las industrias al territorio estadounidense y robarse las industrias de los terceros países. Porque, como de costumbre, ese país pretende expoliar los recursos naturales solamente como materia prima de los demás países y a precios muy bajos a cambio de buenos salarios y grandes ganancias en los empresarios en su territorio. Entonces, además de eso, va a bajar los impuestos para la gente y, lógicamente, los norteamericanos, entre comillas, ¿ok? Y son parte de las políticas que él ha tenido todo este tiempo. Eso le va a generar, por supuesto, la oferta de generarle grandes ganancias a los empresarios en el territorio norteamericano. Ahí los únicos que van a perder siempre son los países expoliados, que terminan siendo culpados además por la consecuente migración hacia el norte y Europa, que son los explotadores de esos países. Sigue siguiendo el círculo vicioso, pues claro. Entonces, como les estaba diciendo, me está llegando un mensaje acá. Bueno, la idea es robarse, así como se roban también a los cerebros, se roban a las empresas, se roban a la mano de obra calificada y nos dejan a nosotros la mano de obra no calificada y los cerebros que no tienen la educación, los niveles de educación que ellos se quedan allá. Y por eso siempre hemos sido los países subdesarrollados y ellos los desarrollados. Eso es una de las maneras de dominación y del colonialismo que, bueno, se ha perpetuado durante más de 200 años con Estados Unidos y 500 años con Europa. Entonces, la migración que se va hacia Europa es el mismo problema, la misma situación, siguiendo el círculo vicioso. Entonces, Trump, hablando un poco hoy a Sheinbaum, que tuvo que enviar 10.000 soldados a la frontera, tras las amenazas de los impuestos, los aranceles y todo, los impuestos a las exportaciones, que eso es lo que son los aranceles, y otras amenazas que él me imagino que les habrá hecho directo en la conversación. También va contra el canal de Panamá. Bueno, la Sheinbaum que es una presidenta bastante fuerte, pero tiene que velar por los intereses del país, por los momentos por ahora. Va a enviar 10.000 soldados a la frontera, imagínense ustedes. Va a militarizar eso como una represa para que nadie suba a Estados Unidos. El apartheid, digámoslo así. Los del sur se quedan en el sur y los del norte nos dominan. ¿Qué podemos decir? También está el caso de Panamá, que ya cerró los convenios con China, está viendo cuándo se los pueden devolver los puertos que tiene China. Petro, por su parte, tuvo que aceptar las deportaciones y pagar los vuelos. Y Lula, bueno, desde el veto a los BRICS para tratar de debilitar a Venezuela y reforzar las políticas de Estados Unidos, se le ven ciertas costuras.
ahora con las deportaciones, con los deportados, lo ratifica. En este canal se hicieron un par de videos sobre eso. Hay unos escritos míos que el canal tomó y hizo unos videos para, para que la gente entienda un poco más sobre el tema, en la parte de los BRICS y lo que pasó con Brasil. Eh, Les invito a verlo, claro. Por favor, coloquen su like, suscríbanse para apoyar este canal. Y bueno, sigamos. Luego tenemos el caso de la toma de los territorios como el de Groenlandia, anexarse a Canadá, el canal de Panamá, por supuesto, quedárselo a Estados Unidos. Vamos a irlo desglosando. Por ejemplo, vamos a comenzar por Groenlandia. Groenlandia, bueno, tiene un enorme territorio y es una enorme cantidad de recursos naturales que ya Estados Unidos no tiene porque los agotó, como el petróleo, que le queda para pocos años. Calculen, saquen, si que ustedes quieren, busquen los datos de cuánto petróleo tiene Estados Unidos y réstenle a eso 20 millones de barriles diarios. Se darán cuenta que para 2026 más o menos ya no van a tener petróleo si no siguen encontrando petróleo o si no toman el petróleo de otras partes, como lo están haciendo con Guyana de Venezuela. Eso también hablaremos más adelante. Igualmente pasa con el gas, con el oro y las tierras raras. La tecnología que necesitan y donde está China dominando con un 95% de las tierras hasta el momento, tanto en tenencia como en extracción, ¿ok? Ya que China controla las minas y las extrae de otros países, así como tienen los puertos en Panamá y Estados Unidos está forzando a Panamá a cerrar ese contrato con lo de los puertos. Entonces, China tiene en tenencia y en extracción en otros países esa cantidad, 95% del producto de las tierras raras necesarias para la tecnología de avanzada, las computadoras, los teléfonos celulares, para todo ese tipo de inteligencia artificial y todas esas cosas. Adicionalmente, Groenlandia tiene apenas 60.000 habitantes, que además de ellos una parte es, está en la parte solicitando la independencia de Europa como colonia, y porque reciben pocos recursos, poco dinero, poco beneficio de todo lo que está extrayendo Europa en general de allí, de su territorio. Entonces, es muy fácil convencerlos para Trump lo vio por allí, es fácil convencerlos para que en lugar de solicitar la independencia, soliciten la anexión a Estados Unidos como, bien sea como protectorado, como una de las estrellas más de Estados Unidos, o sea, un estado más de Estados Unidos. Ellos le buscarán la forma. Entonces, pongamos que hay un porcentaje de esa población y pretenden hacer lo mismo que hicieron con las Malvinas en Argentina, que solicitaron supuestamente un referendo. Claro, habían expulsado primero a todos los argentinos, solamente vivían ingleses, y entonces Inglaterra hizo un referendo para preguntar si querían seguir siendo ingleses o querían seguir argentinos. Lógicamente, los residentes que eran ingleses decidieron seguir siendo ingleses. Simple. Entonces, la pretensión es la misma. En Groenlandia la pretensión es exactamente la misma. Además de eso, les está ofreciendo desarrollo, mayor desarrollo, etc. Yo vi hace poco una diputada, una senadora, algo así de Canadá, que le dijo más o menos lo mismo a Estados Unidos, a Trump, de que Estados Unidos debería ser un estado más de Canadá porque en Canadá les pueden ofrecer un bajo de impuestos, no sé qué. Le hice una contraoferta bastante interesante. Canadá entonces por su parte es ya de por sí una ex colonia inglesa o colonia inglesa todavía. Ellas todavía son colonia inglesa. Y en buena parte de su población es inglesa y es francesa. Ahí hay una pequeña disputa que siempre está bajo cuerda, pero ahí está latente. Pero la mayoría son ingleses.
y ellos preferirían o podrían preferir ser parte de Estados Unidos para ser potencia y no sufrir de los aranceles que también les impondrán, porque ya creo que 25%, igual que a México, y es la oferta. México conversó con ellos y le suspendieron 60 días, pero Canadá creo que no lo ha hecho y no se los van a suspender. O sea, a Canadá le van a seguir cobrando el 25% de aranceles. ¿Ok? De seguro que se pondrá un referendo al mejor estilo de lo hecho por Inglaterra, como dijimos, como se va a hacer con Groenlandia, para la anexión a Estados Unidos. O sea, todo eso está muy bien planificado y no es de ahorita. Eso es como una especie de plan que se ha hecho desde hace décadas. Y Trump sencillamente lo tomó como suyo y lo está implementando de alguna manera. Él está buscando la manera de lograrlo. Ahora, fíjense, viendo las pretensiones entre Canadá, Groenlandia y México, son muy similares por recursos y territorio. Y son zonas donde la dominación es blanca. ¿Ok? Ahora, en el caso de Panamá, él solo habla del canal. Él no habla de todo el territorio de Panamá. ¿Ya? Perdón. Y como caso de este último, por ahora, el canal de Panamá, ¿por qué no anexa y coloniza todo el país? Ya lo invadieron una vez, como él pretende hacer con Groenlandia o con Canadá, podría hacerlo con Panamá. Simple, porque es un país tercermundista, mestizo, indo-negro, y los otros países no. Eso es lo que estoy explicando. Ya fueron invadidos una vez, cuando, cuando los invadieron para sacar al presidente que estaba, y que si por el narcotráfico o por X o Y o Z, los inventos que ellos se hacen, que nunca dan pruebas de nada, pero lo que ellos dicen es ley. Y lo peor de todo es que en el mundo hay mucha gente que asume que sí es cierto, porque lo dice Estados Unidos, eso es. Resulta que Estados Unidos es el mayor mentiroso del mundo. Y lo dijo uno de los secretarios de Estado de Estados Unidos, creo, si mal no recuerdo, Mark Pompeo, creo que fue, que él decía que ellos mentían, ellos hacían lo que fuera con tal de lograr sus objetivos, hasta matar. Él mismo lo dijo, eso está están en las redes sociales. Entonces, por eso, en cuanto al canal, solo somos, son negros, son indios, son mestizos, entonces no le interesa el territorio, sino solo el canal, que es la parte económica. Simple. Lógicamente, Trump ve que ellos van a temer una nueva invasión, el presidente que es de Panamá, y de hecho ya se arrodilló y va a hacer lo que Estados Unidos le está imponiendo. Literalmente, una colonia, un protectorado, ni siquiera colonia. Sí, colonia o protectorado, pero no es parte anexa de Estados Unidos. Vean que es diferente a la propuesta con Panamá que eh, con Canadá y con Groenlandia. La verdad de fondo es que Estados Unidos está preocupado por el control de dicho canal por lo de los chinos. Eso es todo el cuento. Si Canadá, si digo, Panamá no hubiese entregado esos dos puertos que están en las dos entradas, en la entrada y la salida del canal, dependiendo de qué lado se vea, digámoslo así, están rodeados, ¿ok? Porque en el canal los dos puertos principales que están en la entrada y la salida son manejados por China. Quien maneja el canal es irrelevante, como quien dice. Entonces el control del canal, en el fondo, lo tiene casualmente China. ¿Por qué? Porque mientras los barcos hacen cola para entrar al canal, tienen que estar anclados. Así de sencillo. ¿Y dónde anclan? En los puertos. Eh, el canal chino, ajá. Estoy viendo más o menos los puntos que anoté. Eh, por cierto, aquí tengo anotado esta parte.
Las mismas amenazas se están haciendo contra China y los BRICS. ¿Cuál es el temor? Allí el temor sigue siendo el mismo, económico, el dólar. A los BRICS se les está amenazando por lo de la moneda. ¿Quién entra allí? Brasil. Y eso ya lo voy a tocar. El punto es que entonces es que Trump lo dice porque no es porque está loco, sino que es un planteamiento expansionista de Estados Unidos desde su misma fundación. De ahí lo del Golfo de México, que lo llamarán Golfo América. De hecho, ya Google cambió el nombre por encima de la ONU, de México y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de Google, no del Golfo. Recuerden, aquello de esa frase de América para los americanos, y ellos se creen los únicos americanos. Los, los demás, como dije, somos mestizos, negros, indios, delincuentes. Para ellos casi que ni gente o semi-humanos como lo son para otras partes que hablan del semitismo y resulta que lo que están haciendo es acabando con los palestinos que son otros semitas. Pero eso no voy a hablarlo mucho porque es complejo en estas redes sociales que controlan ellos. Entonces, para Europa viene siendo lo mismo. O sea, nosotros somos seres de segunda, ni siquiera países de segunda o de tercera, sino que somos seres de segunda o de tercera. Así de sencillo, y es porque es la educación que les han dado. En España todavía hoy en día creen que nosotros le pertenecemos a ellos. Es algo insólito. Por ahí hubo creo que fue un periodista que dijo que estaba haciendo un documental, una cuestión, y se consiguió un niño que le preguntó, un niño español, que le preguntó de dónde era, y él le dijo que era de aquí de una parte de Latinoamérica, y el niño le contestó, eso era de tierra eso era de nosotros, eso nos pertenece. Algo así le dijo al niño, imagínense. Entonces, esa parte me recuerda que Europa hoy en día es prácticamente un protectorado también de Estados Unidos, o sea, una colonia. Los colonizadores se convirtieron en colonias. Y esa parte me recuerda a lo que decía Napoleón sobre que no todos los oprimidos quieren ser liberados, sino que quieren ser los opresores. Y eso que no he tocado el tema de la Exxon en Guyana, en el territorio venezolano, eso es para otro programa también. Igualmente, por eso he planteado y cada día reafirmo, como estaba diciendo, la necesidad de quitar el nombre colonialista de América a nuestro territorio. Okay, eso abarca todo lo que es el territorio de la CELAC e incluso parte del territorio de Estados Unidos y de Canadá, la mayor parte, de hecho. Que eso se llamaba en la época precolombina Aviala, todo el territorio, todo el continente. Entonces, solamente la esquina derecha de Norteamérica, donde entran Canadá y Estados Unidos, las 13 provincias de Estados Unidos, no son parte de la Via Yala o no eran consideradas parte de la Via Yala. Entonces, recuperar ese nombre y comenzar a llamarnos de esa forma, aunque los medios y las redes mundiales no lo acepten, pero terminarán teniendo que aceptarlo. Que los gringos se queden con el nombre de América, ya que les gusta tanto, y se acaba el uso simbólico y subliminal del mismo en nuestra contra. Eso es un tema que yo toco particularmente en mis escritos, pero otro programa para eso. Hablaríamos todo el día sobre los temas del punto. Entonces, hay una manera de colonización mental que abarca el nombre de las cosas. Los nombres siempre tienen un significado y siempre tienen una razón y siempre tienen un fin. Y normalmente se dice que los nombres producen el futuro de las personas, ¿ok? Tienen influencia en las personas, en el futuro de las personas. Y es cierto. Y no solo de las personas, sino de los países, de los continentes, de los territorios, de las regiones, de los estados, de todo. Entonces, llamarnos América y ser colonia, porque América viene de Américo Vespucio, que era el gran el colonizador,
el que hacía los mapas de Europa y eso. Entonces, bueno, tampoco nos deberíamos llamar Latinoamérica, viene siendo lo mismo. La idea entonces de Estados Unidos es simplemente la de apropiarse, por ejemplo, del Golfo de México, que le va a poner Golfo de América, pero Sheinbaum dijo en un programa que era solo a la plataforma continental. Sí, pero así es que van haciendo, van pasando y van rodando y van rodando los linderos, como quien dice. Y la idea es apropiarse del Golfo de México, pero, vean, y se lo voy a explicar, solo del territorio del agua, donde está el petróleo, ¿ok? La mayor cantidad de petróleo, no del territorio continental. Volvemos al tema. En el territorio continental son indios. Entonces, no quieren eso anexado a Estados Unidos. Recuerde que ya eso lo hicieron con México, con Texas. 55% del territorio mexicano robado. Y ahora pretenden hacerlo con el Golfo. Empezaron por aquí, por la plataforma que les corresponde a Estados Unidos, a esa parte del Golfo que se robaron. ¿Ok? Pero va a ser un poco más complicado. Entonces Google ya le quitó el nombre del Golfo de México y le puso Golfo de América. Claro, Google es propiedad de los norteamericanos, al igual que lo es Wikipedia, que era uno de los que llamaban a Guaidó presidente de Venezuela. No sé dónde ni cuándo, pero bueno. Ellos pusieron allí, dentro de la lista de los presidentes, ponían a Guaidó como presidente. No sé si todavía lo tienen, no he verificado eso últimamente. Entonces, ya de paso, los norteamericanos hace bastante tiempo han estado asumiendo nuestros recursos como suyos. ¿Ok? América para los americanos. El continente es para ellos. Americanos son solo los blancos. Ojo, no somos nosotros. Por eso, no pelean por el territorio, sino por colonizarnos de alguna u otra manera, con los aranceles, con las ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera. Esos cuentos que son más que son sobornos, literalmente. Pero bueno, simplemente, como pueden ver en las mismas redes sociales donde aparecen esas declaraciones, ya los líderes, digamos, militares, los generales, como la del Comando Sur, la ex que estaba en el Comando Sur, ya tomaba los recursos nuestros como suyos, como norteamericanos, recursos norteamericanos. Ahí se ve claramente cuál es la pretensión. Trump simplemente la está ejecutando. ¿Qué pasa con nosotros que estamos divididos? Atacan a Colombia y nosotros no hacemos nada. Atacan a México y nosotros no hacemos nada. Atacan a Panamá y nosotros no hacemos nada. Atacan a Venezuela desde hace años, décadas de hecho, y nosotros no hacemos nada. Decía alguien, había un pensador también que escribió una frase de que fueron por los judíos y no hice nada. Fueron por los gitanos y no hice nada. Fueron por los discapacitados y no hice nada. Hoy vinieron por mí y no había nadie que me defendiera. Nosotros estamos en ese punto. Si no nos unimos, si no hay unidad, y la CELAC lamentablemente tiene graves problemas porque hay una división entre los serviles al norte y los que quieren la independencia real. En este marco, entonces, la catalogación de los grupos de los narcotraficantes como bandas delictivas también, sobre todo en la parte de los mexicanos, como terroristas, pero no a los norteamericanos, porque en Norteamérica no hay bandas traficantes de drogas, no, ni hay delictivas ni nada de eso. Tiene una razón de fondo, la cual es sencillamente posteriormente acusar a los gobiernos, como el de México, en este caso, u otros como los colaboradores del terrorismo, como lo han hecho en Medio Oriente, como lo han hecho con Cuba, como lo han hecho incluso con Venezuela, lo han hecho también. Que hasta precio por la cabeza del presidente lo han puesto. Imagínense ustedes. Porque ellos son los dueños del mundo, ellos según su entendimiento, ellos son los jefes del mundo. Entonces ellos están amenazando a los BRICS,
a China, a Rusia, a la India, a Brasil, más todos los demás, a Sudáfrica, más todos los demás países, los están amenazando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están creando sencillamente un grupo que se va a fortalecer, que ya económicamente produce más dinero, tiene más economía, mayor economía que todo el occidente, mayor población, por ende mayor mercado y mayor territorio. Entonces, se están ellos mismos aislando y se van a quedar. Europa es pequeñita, Europa es chiquitica. Estados Unidos, que es más grande, ¿okay? Que por cierto ni siquiera nombre tiene, es un país sin nombre. Ellos se llaman Estados Unidos. O sea, un grupo de gente unida. Ellos, la idea de ellos, como decíamos, Estados Unidos de América. Ya dejaron de llamarse Estados Unidos de América, ahora se llaman América. Ojo, ya van para lo de América, para los americanos. Y en eso está Trump, justamente. Fíjense, entonces los narcotraficantes son catalogados como terroristas, ¿ok? Y claro, no los que le interesan a los norteamericanos, como el caso de Siria, que derrocaron al gobierno y ya los terroristas ya no son terroristas, ahora son el gobierno. Le quitaron, lo sacaron de la lista de terrorismo y hicieron una cantidad de cosas así. Entonces, hay que ver bien cómo es la cosa. Eh, nuestros países ya amenazados como terroristas eh, van a tener que unirse para poder enfrentar semejante. Lo que viene va a ser fuerte. Y no es solamente Trump, es una mentalidad de Estado, es un plan de Estado, eso no es Trump. Ahí hay mucho más tela que cortar. Entonces, bueno, luego de ahí se agarran a imponer sanciones, exigencias a los países que tienen que nombrar terroristas. Ya lo harán a su momento con México, aunque aplazaron ahorita los aranceles temporalmente, no con Canadá. Ojo, vean que a México le aplazan los aranceles mientras México haga lo que ellos dicen, pero a Canadá no se lo han aplazado, porque la idea es que Canadá se anexe a Estados Unidos. Y bueno, en Panamá, como ven, el canal y no el territorio. Volviendo entonces al punto inicial, la mediática, que no solo es publicitaria, sino además de amedrentamiento a nuestro gobierno. Por eso se hizo tan mediático el acontecimiento con los deportados de manera inhumana y aunque realmente fueran delincuentes, como ellos dicen, los norteamericanos, los primeros creo que sí eran los delincuentes, los que tenían en las cárceles, pero los de ahora no, ahora le llaman a cualquier inmigrante ilegal, según ellos, delincuente, aun cuando no son ilegales porque tienen el TPS, o sea, ellos se inscribieron, se legalizaron. Al tener el TPS están inscritos en alguna planilla, en alguna cuestión, en alguna institución. Eso no les cayó del cielo el TPS. Entonces, esas personas se registraron, los venezolanos en este caso, el TPS, y no son ilegales. Si están registrados, ¿cómo van a ser ilegales? Es el doble rasero de las cosas, que es ilegal, si ya se registraron, si están trabajando allá, con un permiso de trabajo. ¿Dónde está lo ilegal de ese inmigrante? Entonces, Estados Unidos, bueno, eh, no era la manera de deportar a la gente según el derecho internacional, pero lo hicieron a manera publicitaria, ¿ya? Estados Unidos siempre incumple, Estados Unidos no firmó la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ni nada de eso. Además, tampoco lo cumplirían y tampoco va a haber quien nos sancione y que nos ataque por eso. La idea fue hacer mucho ruido sencillamente en los países e incluso a nivel global, a lo que Petro sin querer le sirvió. La bulla que Petro hizo eh, se vio al principio muy nacionalista, pero después terminó agachando la cabeza. Terminó haciendo lo que Trump quería.
Luego pasamos a las deportaciones entonces de facto o efectiva, hecha casualmente a Brasil, donde Lula se vio obligado a recibirlo y Petro en Colombia inicialmente que dijo que no, eh, terminó haciéndolo porque los amenazaron con sanciones y con quitarle las ayudas, las subvenciones. ¿Qué pasa? Al igual que en Brasil, ¿ok? Que también Lula se doblegó y no de ahorita como lo dije, eso se vio desde el veto a Venezuela, ¿eh? Eh, esas subvenciones tienen su toque de soborno, como estaba diciendo. Fíjense que Petro incluso va a pagar los vuelos, va a pagar los vuelos para las deportaciones, sin recibir nada a cambio. Eh, ahorita más adelante les voy a explicar la razón y una comparativa con Venezuela. Petro, entonces, es el mismo caso de Sheinbaum, que tuvo que literalmente militarizar la frontera, ¿ok? Entonces todos están cediendo. Y eso es lo que Trump está buscando, que los gobiernos empiecen a ceder y el saber a quién puede presionar para que haga lo que él diga, cual emperador, y listo. ¿Por qué se doblegaron finalmente al igual que Lula? Sheinbaum, Petro. Sheinbaum no tanto, pero Petro y Lula sí. Perdón. Y no lo digo en sentido figurado, sino preciso. Hay detalles un poco considerados por la mayoría de las personas. eh, la mayoría de las personas no lo ven, no lo piensan, pero que están ahí, en el tapete. Lula, entonces, ya lo había hecho, ya se había doblegado y nadie lo pensó en su momento. Yo sí, lo analicé, lo escribí y en este canal, que los invito a seguir, suscríbanse y denle su like. Hay unos 3 o 4 videos sobre ese punto, sobre ese tema de Lula y el veto a Venezuela. Lula sencillamente tenía unas razones de fondo para hacer lo que dijera Estados Unidos y Lula entró en el aro, en ese juego como caballo de Troya en los BRICS e incluso en la CELAC y con una idea final que es erigirse como una especie de virreinato que se cree en algunos países aún desde la colonia como ha pasado con Colombia, Ecuador y Perú contra Venezuela y Bolivia. Pero pueden ver el video de eso en el canal. ¿Okay? Vamos a seguir con el tema. Sobre el punto del canal, se colgaron varios videos, eh, ya lo había dicho, y voy a explicarles más bien, vamos a recortarlo, ya llevo 38 minutos largo, y voy a explicarles el caso de México, por ejemplo. Vamos a comenzar, vamos a ir punto por punto. México, con el Tratado de Comercio y Aranceles, Lula en Brasil, como Petro en Colombia, tienen un ejército controlado por la oposición derechista por Estados Unidos y que además reciben ingentes cantidades de dinero en esas subvenciones de ese país para su mantenimiento, comisiones, salarios y demás. Cerrar ese chorro de dinero pondrá a esas fuerzas militares en precarias condiciones que sus generales no aceptarán porque prefieren al final el dinero que la dignidad y el nacionalismo. Ellos saben lo que pasa con las sanciones porque apoyaron estas contra Venezuela y colaboraron incluso desde la frontera colombiana con el ataque cambiario que inició Uribe en 2001 con la resolución 8. O sea, vean que eso ya estaba preestablecido, estaba planificado, simplemente lo hicieron unos años después como para que no se viera. Pero es parte, todo es parte del mismo plan. Si mal no recuerdo, se llamaba Resolución 8 de 2001. La hizo Uribe. Incluso ahora cuando el caso Guaidó hablaron hasta de una invasión desde Brasil y Colombia. Estaba el Duque de presidente y Bolsonaro en Brasil. En esos países, cualquier gobierno al que le apliquen estas sanciones, además de quitar las ayudas o sobornos,
los derrocarían, por lo que estos gobiernos se rindieron ya si Petro y Lula no hubieran aceptado esos designios de Estados Unidos y de Trump, habrían sido derrocados al poco tiempo con las sanciones. Al implementar las sanciones crearían una crisis que ellos no soportarían porque tienen gobiernos muy débiles. Realmente los gobiernos de Petro y de Lula son débiles. A Lula lo están dejando hacer cosas porque tiene tiempo ya dentro del juego. Eso no me lo quita a mí nadie entre 6 y 6. Imagínense entonces, ya, calculen que ellos le pusieran las sanciones, que también asomó Trump en Colombia, como en Europa y los BRICS, donde entra Brasil. Y si se rindieron cuando apenas le quitaron unas ayuditas ahí, que más bien son sobornos, como vengo diciendo, y apenas les asomaron las sanciones, calculen ustedes lo que harían de aquí en adelante, lo que van a hacer de aquí en adelante, no lo querían, lo que van a hacer de aquí en adelante, lo que Trump diga, literalmente, aunque a veces hagan la, la pantomima de, de, de rechazar lo que Trump diga, no, todo eso está premeditado. El otro tema entonces que me propusieron, que fue para este programa, en cuanto a las deportaciones venezolanas y las negociaciones con Trump, que de por sí viene el caso seguido de lo que estamos hablando. Primero vamos a decir que Trump pasa factura a quienes le fallan, como Guaidó y su convito. Y ojo con eso, ya comenzó. Ya les quitaron el dinero que les daban por la USAID. De hecho, cerraron e intervinieron la USAID, despidieron a un gentío. Tampoco le paró el pedido de González Urrutia de que no negociara con Maduro, porque eso terminaría por reconocerlo directa o indirectamente, aunque se diga lo contrario mediáticamente. Trump salió diciendo que él no reconocía a Maduro. ¿Y con qué negoció? Eso es, indirectamente lo está reconociendo, subliminalmente, o como tú lo prefieras decir. Las palabras y los hechos se contradicen en la realidad. Luego tenemos entonces que Trump le da una zancadilla al compinche suyo propio, opositor y actual secretario de Estado o canciller gringo, que es Marco Rubio, imponiéndole un negociador aparte, designado, algo indesignado allí, algo insólito ya. Y seguidamente hubo la primera negociación, que ya sabíamos, y yo había dicho que sería un intercambio de mercenarios por deportados o petróleo, y eso se dio tal cual. ¿Cómo que se dio tal cual? Bueno, Maduro entregó, imagino que por una orden presidencial, al Ministerio de Justicia, a los tribunales, no sé cómo funciona eso, pero me imagino que es por una orden presidencial, entregó a los 6 mercenarios que el mismo negociador se llevó en su vuelo. Acto seguido, el mayor promotor de las sanciones contra Venezuela, sobre todo petroleras, y que había dicho que no necesitaba petróleo de Venezuela, que esto era un basura que olía a no sé qué carajo, y perdón, bueno, carajo no es una grosería, es una expresión, eh, referente a un lugar de los barcos antiguos, donde se castigaba a la gente y lo mandaban para allá. Por eso dicen vayan para el carajo. Bueno, Trump decía que eso era basura, o sea, y ahora prorroga el permiso a Chevron para la explotación por unos 6 meses más, cuando mínimo, que tendría que ser un tiempo normal por unas negociaciones, pero justamente va a prolongar lo que es el petróleo para las negociaciones. ¿Por qué no prorrogó el TPS? ¿Por qué no hizo otro tipo de intercambio? ¿Mm? Porque eso es parte de las negociaciones. Nosotros estamos aquí tranquilitos, aquí no hay guerra, aquí ya Trump sabe que aquí no hay nada de lo que se dice y simplemente va a deportar a todos aquellos que fueron a Estados Unidos diciendo que estaban perseguidos por el régimen, lo cual es falso. Aparentemente, Trump ya entendió esa parte y lo está asumiendo. Ahora, Maduro, he de decirlo, que es casi seguro, no va a negociar las sanciones personales, sino las de PDVSA y lo del SWIFT. Aunque sí pedirá que se entregue a Guaidó, y bueno, ya lo pidió, ya lo hizo, de hecho. Lo que al parecer
va a suceder finalmente. Ya comenzó una investigación contra Guaidó y su combo, por el FBI. Hoy salió esa noticia bastante popular, rodó como pan caliente. Y diciéndolo así, si Estados Unidos nos envía a los deportados venezolanos y le mandamos los aviones pagados por nosotros, vean esto, la parte que había hablado antes, me acordé ahorita, y nosotros vamos a pagar los vuelos para traernos a los que Estados Unidos va a deportar, a las personas que Estados Unidos va a deportar, a los venezolanos, nosotros tenemos que pagar los vuelos, claro. Pero, a diferencia de Colombia, nosotros sí tendremos beneficios, Colombia no. Colombia tiene un problema ahorita porque no había podido enviar tantos aviones porque Estados Unidos no quería pagar la gasolina, algo así dijo Petro o alguien allí, un funcionario. Pero Venezuela, sí, no, nosotros pagamos la gasolina. Para empezar, nosotros la producimos. ¿Ok? Y segundo, le vamos a sacar el beneficio económico con el convenio que se hizo para la extensión del permiso a la Chevron para la explotación de petróleo en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo cierto es que, a pesar de que Trump diga que no, reconoce a Maduro, al gobierno actuante, ¿ok? Y no a González Urrutia, ni mucho menos a María Corina. Me parece que una de las cosas que sucedería a su momento entonces sería la entregada de la embajada, eh, todas las sedes diplomáticas, los consulados y todo esto, y la aprehensión de los que lo devalidaron. Guaidó y su combo, más o menos el mismo problema. ¿Por qué la devolución de las embajadas? Porque va a ser necesaria para llevar a cabo lo de las deportaciones. Simple, Estados Unidos la va a necesitar para decir, bueno, te vamos a mandar a tantas personas. Mándame el avión. A menos que lo hagan de manera directa, que viene siendo lo mismo prácticamente que tener la embajada ya, simplemente que no se van a beneficiar los ciudadanos venezolanos que están allá, pero que se van a beneficiar si los están deportando. Entonces a lo mejor tampoco hace falta la embajada. Son cuestiones que habría que ver. ¿Ok? Ahora, Trump mandó a tomar la USAID, la cerró, la está controlando, creo que es Elon Musk ahorita, tiene todo, para hacer una averiguación a fondo de qué pasó con el dinero que se perdió, porque lo dejaron muy mal parado. Trump hasta puso en el Senado al Guaidó y se robaron $1.000 millones que dio la USAID. No estamos hablando ni siquiera de lo que se robaron de PDVSA, que luego son 14.000 millones más, de lo que había en las cuentas bancarias en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a ir porque hay una investigación del FBI, no perdona a nadie, y Trump esos financiamientos de la USAID se van a saber. Claro, van a haber clasificados, como ellos hacen los norteamericanos, donde aparecen los nombres gringos, ellos lo van a tapar. A menos que Trump le quiera cobrar a esas personas, que ya los destituyó de por sí, pero lo están investigando, a lo mejor los mandan a meter preso por robo a la nación. En Estados Unidos eso es un delito grave. Al Capone, por ejemplo, evasión de impuestos y robos al Estado. Eh, esa agencia, intervenida por Trump, que es una caja de Pandora que terminará de destruir a la oposición venezolana, donde María Corina aparece desde el 2004. Ojo, María Corina aparece en esos documentos desde 2004, cuando visitó a Bush hijo, para pedir lo de las sanciones que vinieron un par de años después. Como dije, los norteamericanos no hacen nada en el momento, sino que ellos lo tardan, fíjense. Obama hizo el decreto y fue Trump el que ejecutó el decreto, que fueron las sanciones fuertes contra Venezuela. Pero el decreto de amenaza inusual y extraordinaria lo hizo fue Obama. Estados Unidos piensa así por periodos, igual que China piensa a largo plazo. Piensa a 50 años, a 20 años, 100 años. Entonces, cuando María Corina fue a Estados Unidos a hablar con Bush, un par de años después, eso fue en 2004, en 2006, 2005, 2006 vinieron las sanciones contra los F-16, los tanques y Pequibén.
Eso fue, creo que fue entre 2006 y 2007, si mal no recuerdo. Y fue el inicio de aquella crisis alimentaria del país que originó la escasez de alimentos y la hiperinflación, o sea, apoyó la parte de la inflación. De eso también hablo en otro escrito que yo hice, y hablo más adelante, donde lo explico bien detalladito para que la gente entienda por dónde vienen los tiros, como dicen. No fue problemas del Estado, no, no, no. Se había socavado la producción nacional desde abajo, desde los cimientos. ¿Ok? Y se hizo a largo plazo, no se hizo inmediatamente. ¿Ya? Lo que sí es cierto entonces es que Trump está tratando con mayor cuidado y respeto a Venezuela que a los demás países y gobiernos a los que está atacando y de diferentes maneras. Ya nosotros pasamos por eso, ya vamos venciendo a pesar del sufrimiento que tenemos vivido. No nos doblegamos en su momento y nos ganamos el respeto y la consideración de Trump. A los demás países, fíjense que Trump dijo una frase muy particular. Él dijo que él respetaba a los duros y Maduro era un duro. ¿Ok? Lógico, no lo derrocaron con todo lo que hicieron, no lo tumbaron. Fíjense que Petro y Lula, hasta la misma Sheinbaum, tuvieron que bajar y aceptar las condiciones que puso Estados Unidos. Lamentablemente, Sheinbaum es una tronco de presidenta. Lula lo fue en su momento, pero ya está vencido. Petro fue una promesa, pero tiene un gobierno débil, porque es un país muy a la derecha, muy pro-yanqui, y es complejo. Donde hay unas oligarquías tan fuertes es difícil poder gobernar. Tienen mucho poder. Entonces, bueno, a esos países ya les van a ir quitando los fondos. El hecho es que la prórroga de Chevron, por esos 6 meses, los ingresos venezolanos van a aumentar muy progresivamente y deberá ser de seguro la vuelta del sistema SWIFT, poder comerciar con el mundo. Ya veremos qué hará la nueva colonia gringa que se llama Europa, los colonizadores colonizados ahora. Veremos si las quitan o no, allá ellos, es cuestión de ellos. Claro, eso sí los norteamericanos cumplen, si Trump cumple. Vamos a ver. Viendo esta perspectiva, si Venezuela tuvo un crecimiento de 9% el año pasado, 2024, para el 2025 es muy prometedor. Estaríamos hablando de hasta un mínimo un 12-15% de PIB, de crecimiento. Entonces, bueno, me despido por hoy. Mañana seguiré. Estoy fuera de práctica, como dicen. Tenía 2-3 años que no hacía programas en vivo. Y estoy otra vez ensayando. He tenido algunos problemas, incluso como dije, con el software de transmisión. Y bueno, vamos viendo. Me despido por hoy, no sin antes invitarles a apoyar entonces este canal nuevamente. Dejen su like, suscríbanse, coloquen la campanita para poder recibir las notificaciones de nuestros videos y los próximos en vivo que estaré haciendo. Que les aseguro que les va a gustar. Son temas muy variados que habla este canal y lo haremos bastante bien. Poco a poco vamos haciendo las cosas mejor. Bueno, estamos hablando en la próxima.